Bueno, pues hasta final del año pasado hemos estado estudiando en nuestros estudios bíblicos el libro de Esther. Entonces, hoy me gustaría compartir un poquito de lo que hemos aprendido en ese libro, esa historia tan preciosa de la palabra. Y bueno, vamos a empezar haciendo un pequeño resumen porque no vamos a ver todo el libro, obviamente vamos a centrarnos en el capítulo 4. Vamos a ver si esto funciona. Muy bien. A modo de resumen, este es un diagrama que resume todo el libro. Si no lo entendéis, pues tendríais que haber venido al estudio, es lo único que digo, ¿vale? Pero yo voy a hacer un resumen muy rápido y, como digo, nos vamos a centrar en el... A ver si busco... nos vamos a centrar en el capítulo 4, ¿vale? Pero es importante que tengamos un poquito en cuenta el contexto, porque si no vamos a estar perdidos. He repartido algunos versículos para leer y también van a estar pendientes. ¿Hay algún micrófono por aquí? Está Yusef, que se ha traído las zapatillas de deporte para correr, y estaremos todos. Entonces yo voy a pedir que si alguien quiere hablar, compartir, que levante su mano. Yusef irá corriendo y cuando ya esté el micrófono, entonces podemos hablar. Es importante para que nuestro hermano Ricardo pueda traducir. ¿Ok? Muy bien. Libro de Esther. Sin entrar mucho en detalles, pero es una historia bíblica en la que se centra en los tiempos del Imperio Persa y ocurre centrado alrededor de un par de personas principalmente, que son los protagonistas. Está el rey Asuero, está Amán, que es el malo de la película, está Mardoqueo, que es uno de los buenos, ¿vale? Y la reina Esther, que es la buena del todo, ¿ok? Bueno, lo que ocurre, para ayudarnos un poquito el contexto, en casa podéis leer todo el libro, se lee muy fácil, pero lo que ocurre es que en medio de este imperio hay un rey, el rey Asuero, que vive en un imperio muy grande, reina en un imperio muy grande y tiene dentro de su imperio muchos pueblos que él ha ido conquistando y que tiene mezclados, ¿vale? Parecido a lo que podría ser hoy Málaga, a Laurín, con mucha gente, CCA, con mucha gente de todas partes, ¿vale? Este rey se deja influenciar por otra gente y en concreto hay una persona en su reino que se llama Amán que llega a tomar un papel muy importante en su gobierno. Y este hombre, Amán, tiene un problema personal con una persona que se llama Mardoqueo, ¿vale? Y su problema es un problema relacionado con el orgullo. Y es que este tal Mardoqueo no quiere reconocer o no quiere postrarse ante la persona de Amán. Esto es un problema tan grande para Amán que Amán hace un plan para eliminar no solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Mardoqueo. ¿Sabéis qué pueblo es ese? ¿Qué pueblo es? El pueblo judío. ¡Qué casualidad! Ese pueblo judío, el pueblo de Dios, es el que está en medio de ese imperio y recibe esa amenaza, ese peligro de que va a ser exterminado porque hay una persona que ha decidido exterminar al pueblo de los judíos. Bueno, ese es el contexto donde vamos ahora a empezar a leer. ¿Hay alguna pregunta por ahora? ¿Alguien que quiera añadir algo más al contexto? ¿Alguno de los que viene al estudio que quiera añadir algo más que sea importante? Bueno, ¿sí? ¿Algo por ahí? ¿No? Bueno, antes de empezar a leer, quiero dar la bienvenida a Sergio y Shidera, que antes se nos han escapado, pero ahora no se van a escapar. Y estamos muy contentos de que estéis visitándonos y que Dios os bendiga mucho. ¿Cuánto tiempo vais a estar aquí? 10 días, estupendo. Pues que Dios os bendiga en este tiempo, que aprovechéis el tiempo y que os siga guardando allí en Barcelona. Muy bien, vamos entonces a leer en el capítulo 4. ¿Vale? Así que, libro de Esther, todos podemos prepararlo, va a estar la pantalla ahí, pero vamos a leer en el capítulo 4. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Está puesto aquí, ponlo un poquito más grande, Marcos. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer todo el capítulo 4 hasta el versículo 1 del capítulo 5. Dice: cuando Mardoqueo se enteró de lo ocurrido, se rasgó la ropa y se vistió de sayal e hizo
y se echó ceniza por encima y salió a la calle gritando con enorme angustia. Así llegó hasta la entrada del Palacio Real, pero no pudo pasar porque estaba prohibido entrar vestido de esa manera. En cada provincia a donde llegaban el edicto y la orden real, llegaban también la aflicción para los judíos, quienes manifestaban su dolor ayunando, llorando y gimiendo. Muchos se vestían de sayal y se tendían sobre la ceniza. Cuando las doncellas y los eunucos contaron a Ester lo que estaba sucediendo, la reina quedó consternada y envió ropas a Mardoqueo para que se las pusiera en lugar del sayal. Pero él no aceptó. Ester llamó entonces a Atac, un eunuco real que estaba a su servicio, y le ordenó que fuese a ver a Mardoqueo para averiguar qué le pasaba y por qué actuaba de aquel modo. Atac fue a hablar con Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad delante del palacio real, y Mardoqueo le puso al tanto de lo que estaba ocurriendo. También mencionó lo de la cantidad de plata que Amán había ofrecido para donar a la hacienda real a cambio de exterminar a los judíos. Además, le dio una copia del edicto de exterminio que se había promulgado en Susa, para que se lo mostrara a Ester y la informase de lo que estaba ocurriendo, pidiéndole que se presentase ante el rey a fin de implorar clemencia para su pueblo. Atac regresó e informó a Ester de lo que Mardoqueo le había dicho. Ester entonces dio a Atac este recado para Mardoqueo. Todos los servidores del rey y los habitantes de las provincias de su reino saben que existe una ley que condena a muerte a todos los hombres y mujeres que entren en el patio interior sin haber sido llamados por el rey, a no ser que el rey extienda su cetro de oro hacia esa persona y le salve la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que no he sido reclamada por el rey. Cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Ester, le envió a su vez este mensaje. No pienses que por estar en palacio estás a salvo de la suerte que vamos a correr todos los judíos. Si no te atreves a interceder en una situación como esta, el consuelo y la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia moriréis. ¿Quién sabe si no has llegado a ser reina para mediar en una situación como esta? Y Ester respondió a Mardoqueo, reúne a todos los judíos de Susa y ayunad por mí sin comer ni beber durante 3 días con sus noches. Mis doncellas y yo ayunaremos igualmente y luego me presentaré ante el rey, aunque sea en contra de la ley, y si por ello tengo que morir, moriré. Entonces Mardoqueo se fue a cumplir todas las indicaciones dadas por Ester. Y en el capítulo 5, versículo 1 dice, pasados los 3 días, Ester se puso sus vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio, que era visible desde el salón del trono. Allí estaba el rey sentado en su trono real frente a la puerta de entrada. Muy bien, vamos a parar aquí. Es una historia preciosa, os animo a que la leáis entera en casa, pero hoy me gustaría que nos centráramos en algo que nos puede enseñar Ester y Mardoqueo respecto a cómo enfrentar un peligro. Ahora, alguno podría decir, bueno, ya, pero es que, a ver, ese tipo de peligro, que están en peligro de muerte, pues no es un peligro que enfrentemos todos los días. ¿O sí? Pero yo creo que lo que vamos a aprender hoy a través de este estudio es algo que nos puede valer en cualquier tipo de crisis, de circunstancia difícil en tu vida, de peligro que enfrente. Y aquí, pues podéis pensar en muchas cosas. Decidme, ¿qué cosas, por ejemplo? A ver, ¿qué tipo de peligros enfrentamos los humanos habitualmente? Y no hace falta que seas cristiano, pero en general. Perder el trabajo. Eso es un peligro, un riesgo hoy en día además muy duro, porque es difícil encontrar otro. ¿Qué más? Accidentes. Enfermedades. ¿Cuál otro? ¿Perdón? Guerras. Hambre, crímenes. Pues sí hay peligros ahí fuera, sí hay peligros. Lo que pasa es que a veces, si vivimos en el palacio, no nos enteramos.
y vamos a ver qué pasó con Esther, que vivía en palacio, pero que cuando se enteró tomó algunas medidas. Y eso nos vamos a aprender hoy de cómo afrontar nosotros esos peligros que habéis mencionado y otros muchos. Ahora, hace falta que alguien me ayude a explicar quién era Esther y qué hacía en palacio. Venga, a ver, Joseph está preparado. ¿Quién levanta la mano y me lo explica? ¿Quién era Esther y qué hacía en palacio? La hemos leído aquí, que está ahí una tal Esther. Y este Mardoqueo, que era un judío, pues parece que se pone así muy triste porque han emitido un edicto en el que han puesto pena de muerte para todos los judíos. Y Esther es una mujer que está en palacio. ¿Y por qué? ¿Qué hace allí? Venga, decidme. Os noto frío esta mañana, pero no pasa nada. No pasa nada. A ver, ¿quién me lo explica? A ver, Judy por aquí. Judy, echaba de menos tu mano. Esther was actually Mordecai's cousin, I believe, and so therefore she was Jewish. ¿Sí? But the king had just gotten rid of his first wife because she was very disobedient. Un momento, voy a traducir. Esther era realmente una familiar de Mardoqueo, era una prima de Mardoqueo, que por tanto era también judía como Mardoqueo. Pero el rey había perdido a su mujer, vamos a decirlo así, ya meteros en la historia os vais a enterar cómo perdió a su mujer. Y entonces, ¿qué pasó? What happened then? Well, they had a beauty contest, and Esther turned out to be the most beautiful both outside and inside. Vale, entonces dice que hubo como una especie de concurso de belleza que organizó el rey para escoger a una nueva esposa y Esther resultó ser la vencedora, tanto por ser la más hermosa por fuera como por dentro. ¿Algo más? So now she lives in the palace because she is the queen. Exactamente. Y vive en el palacio porque es ahora la reina, la esposa del rey. Muchas gracias, Judy. Ese es el motivo por el que ella está ahí. Ahora, mientras que ella vivía tranquilita en su palacio, se ha ocurrido este peligro tremendo para todos los judíos, incluyéndole a ella. Pero parece ser que ella no estaba informada. Ella vivía en su palacio y no se había informado. De hecho, su primo dice que ella se entera que su primo está por las calles tirado, así, con luto, llorando, entristecido, y va y envía y le pregunta, oye, primo, ¿qué te pasa, primo? ¿Por qué no se había enterado ella? ¿Por qué? Si ella era judía, ¿no? Ella estaba afectada por ese edicto. No, sí, adelante. Sí. I forgot to mention that Mordecai had told Esther when she became queen, do not tell the king that you are Jewish. So she's living in this very insulated environment and she's never revealed that she is a Jew. Muy interesante. Lo que nos está diciendo Judy, algo que se le había olvidado mencionar, es que el primo Mardoqueo, cuando ella ganó el concurso, cuando ella fue de hecho al concurso que no fue un concurso real, esto hay que decirlo, ¿vale? Pero el primo le recomendó a Esther que nunca dijera que ella era judía, como para protegerla. Y por tanto ella se había aislado un poquito y había evitado relacionarse o identificarse con el pueblo al que pertenecía. Gracias, eso es un dato importante. Hasta tal punto que el edicto se envía a todas las provincias del reino, este edicto que está poniendo pena de muerte sobre todos los judíos, incluyendo a Esther, y Esther no se entera. Esther no se entera hasta que su primo Mardoqueo se pone como se pone. Y entonces ella le manda a preguntar. Primo, ¿qué te pasa, primo? ¿Por qué estás así, primo? ¿Cuál es la respuesta de Mardoqueo? ¿Qué le dice Mardoqueo? ¿Por qué está él tan triste, tan abatido? De hecho, mientras que pensáis, permitidme que mencione algo. Fijaros lo que hace Esther. Versículo... A ver, ¿dónde estamos?
Versículo 5. Esther llamó entonces a Atac. Perdón, un poquito antes. Versículo 4. Cuando las doncellas y los eunucos, los sirvientes de Esther, contaron a Esther lo que estaba sucediendo, oye, mira cómo está tu primo, está tirado por las calles, está, mira, así, sin vestiduras, la reina quedó triste. ¿Por qué se entristeció la reina? Venga. A ver, Yuse, vente más al centro que así la gente se anima más cuando ve el micrófono. ¿Por qué se entristeció Esther? A ver, Eloy, venga, un momento, el micrófono. ¿Por qué estaba la reina triste? Porque ella estaba muy limitada para poder hacer algo. No exactamente, Eloy. Porque, Eloy, ¿la reina sabía ya cuál era el problema en este momento? Todavía no. Fíjate, Eloy. En el versículo 3, se dice cómo están todos los judíos, Mardoqueo y tal. Pero la reina Esther se enteró de que ellos estaban tristes, pero no sabía por qué. De hecho, solamente en el versículo 5, Esther le llama a uno de sus sirvientes y le envía a averiguar qué le pasaba. Entonces, hay veces en que nosotros reaccionamos sin saber qué le pasa al otro. De hecho, ¿qué es lo que intentó hacer Esther en el versículo 3? ¿Cómo intentó Esther resolver el problema de Mardoqueo? ¿Cómo? ¿Perdón? Enviándole vestidos nuevos. Hombre, mi primo Mardoqueo, qué malito está, qué mal está muy triste, está vestido muy mal. Yo voy a resolver el problema. Voy a cambiar la apariencia de Mardoqueo. Y Esther se centra en lo exterior, pero no sabe todavía qué está causando este problema en Mardoqueo, este dolor en Mardoqueo. No sabe cuál es el peligro y está intentando poner una apariencia para evitar la apariencia triste de Mardoqueo. Es verdad que tengo que ser justo, que puede ser que lo que estuviera intentando Esther es permitir que su primo pudiese entrar en palacio, porque no estaba permitido que alguien entrara en palacio vestido con ropa de luto. Y puede ser que Esther estuviera simplemente intentando, oye, voy a por lo menos intentar que se vista bien para que le permitan entrar en palacio y hable conmigo. Pero tengo que decir que esa teoría no es 100% plausible, porque en cualquier caso a Mardoqueo no se le permitiría hablar con la reina. ¿Vale? Pero bueno, eso es tema aparte. Lo que sí es verdad es que Esther toma una acción para intentar resolver algo sin saber cuál es el problema real. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? ¿Qué tiene que hacer Esther a continuación cuando se da cuenta? De hecho, su primo Mardoqueo le dice, déjame en paz. Yo no me he visto con tus ropas reales. Yo sigo estando con mi problema y mi dolor sigue siendo el mismo. Y es Esther cuando entonces dice, bueno, pues entonces me voy a enterar de cuál es el problema. Y envía a sus súbditos. Versículo 5, llama a Atac, uno de sus eunucos, y dice, oye, ve y te enteras qué le está pasando a mi primo. ¿Qué le está pasando a mi familiar? ¿Qué le está pasando a mis amigos? ¿Qué le está pasando a mi pueblo? Y es entonces cuando Mardoqueo se lo cuenta. De hecho, ¿qué hace Mardoqueo? Además de contarle, ¿qué le entrega Mardoqueo a su sirviente? Una copia del decreto. Qué bueno es que podamos ir a la fuente del problema, realmente a enterarnos realmente de cuál es la fuente. Y no solamente de oídas, sino que Mardoqueo, que es muy listo, le dice, mira, no te baste con lo que yo te cuente, sino lee tú misma el problema, ve al origen del problema y entérate, para que puedas tomar medidas en base a la realidad y no en base a lo que veas solamente tus ojos o a lo que escuchen tus oídos. Por tanto, primera cosa que hemos visto. ¿Quién tiene el versículo 3.13? ¿Quién lo tiene? Versículo 3.13, capítulo... Ahí, por ahí, Adriana.
Léelo, por favor. Y enviadas luego por medio de correos a todas las provincias del reino, en ellas se ordenaba destruir por completo y en un solo día a todos los judíos, fueran jóvenes o viejos, niños o mujeres, y apoderarse de todos sus bienes. El día señalado era el 13 del mes 12, o sea, el mes de Adar. Muchas gracias. Esto es el capítulo 3, el capítulo antes del que hemos leído. Ahí es donde se narra el edicto que se había enviado a todas las provincias condenando a todos los judíos a muerte. A muerte. Unos meses después, todos los judíos serían exterminados. El problema existía desde ese momento. Ya estaba el problema, el peligro ya existía, aunque Esther no estuviera informada. Los peligros no dejan de existir porque no estemos informados. El peligro seguía estando ahí, aunque Esther no estuviera informada, aunque viviera en su palacio muy a gusto. ¿Y sabes qué? El peligro de muerte era el mismo para ella, aunque no estuviera enterada. Ella estaba bajo el mismo problema que estaban todos sus compatriotas. ¿Alguien que lea el capítulo 4, versículo 9, por favor? ¿Quién lo tiene? Aquí. Yusef. Capítulo 4, versículo 9. Vamos a leerlo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces, cuando Atac, el siervo, viene y le cuenta a Esther cuál es el problema, entonces Esther ya está informada de cuál es el problema. Y esta es la primera condición para poder atacar al problema, saber en qué consiste. Primera lección para nosotros en el día de hoy. Hay peligros ahí fuera, hay peligros que están sufriendo nuestros amigos, nuestros hermanos, nosotros mismos, y la primera condición para poder enfrentar esos peligros es conocerlo, saber cuál es el peligro. Y no basarse solamente en lo que vemos por fuera, sino yendo a la raíz del problema. Y aquí tengo que decir algo. Hay un problema que antes no se ha mencionado y es una sentencia de muerte que también está emitida para toda la humanidad. Y esa sentencia de muerte a veces se nos olvida porque vivimos en nuestro palacio. El palacio, por cierto, que nos han permitido entrar. Alguien nos seleccionó, igual que seleccionó a Esther, a nosotros, y nos permitió vivir en el palacio. Pero eso no nos permite ignorar la sentencia de muerte que sigue estando para toda la humanidad. Y es necesario que vayamos al edicto, a la palabra, y recordemos, igual que Esther pudo leerlo, cuál es ese edicto, para que podamos estar recordando, atentos y podamos afrontar ese peligro para los demás también. Y vamos a seguir viendo más lecciones que nos va a dar Esther hoy para afrontar ese peligro. ¿Alguien que lea capítulo 4, versículo 13? ¿Quién lo tiene? Por aquí. Adelante. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Muchas gracias, Diana. Por tanto, es necesario también entender que el peligro es para todos, incluyéndote a ti. Cualquier peligro que sea incluso externo a ti puede afectarte. Y vemos a nuestros hermanos que están pasando por dificultad económica o por dificultad de enfermedad, de trabajo. No pensemos que no nos afecta. Somos un cuerpo y por tanto lo que duele al hermano te tiene que doler a ti. Esther es llamada por su primo y le dice a su primo: no pienses que esto es ajeno a ti. Ese edicto también te afecta a ti porque afecta a todo el pueblo. Y ese peligro es para todos. Ahora, en ese mismo versículo, ¿puede volver a leerlo, Diana, por favor? El capítulo 4, versículo 13. Hay una segunda parte que Mardoqueo dice algo muy interesante a Esther también. Léelo de nuevo, por favor. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther:
No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Puedes continuar con el 14, por favor? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerá. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Pues aquí tenemos otra lección que nos da Mardoqueo a todos nosotros. Y es que hay veces que tenemos que entender y aceptar que Dios nos pone donde estamos con un propósito. Y a veces Dios te quiere utilizar a ti y a mí para ayudar a afrontar ese problema. La persona de Esther es apasionante. La verdad es que si cuando lees el libro entero te gusta ver cómo ella va cambiando de actitud, al principio aislada en su palacio, después un poquito interesada por su primo. Cuando su primo le hace ver cuál es el problema, empieza realmente a preocuparse. Pero es en este momento cuando su primo le dice, mira, da igual que tú vivas en tu palacio, que incluso ignores cuál es el problema sigue estando y además sigue afectándote a ti. Y es más, tienes que considerar la opción de que Dios te haya puesto donde estás, de que Dios haya permitido estar donde estás para este preciso momento. Y eso vale para todos nosotros. Nuestra vida tiene un propósito. Nuestras vidas no son de casualidades. Todo el libro de Esther se basa precisamente en esa lucha entre el destino, según Amán, que pensaba que todo era por el destino, la suerte, y la providencia de Dios. Cómo Dios usa las circunstancias para cumplir su plan. Y tú eres parte de su plan. Yo soy parte de su plan. Así que no hay casualidades. Cuando Dios te coloca en medio de un problema, ¿quién sabe si es porque tú puedes ayudar a resolver ese problema? Y Esther tuvo que entenderlo de boca de su primo Mardoqueo. Esther, ¿quién sabe si Dios ha permitido que estés ahí con ese propósito? Después, si da tiempo, si no acabamos muy tarde, le pedí a David que nos ponga una canción que cuando la escucho siempre me imagino que es Esther cantándola. Y después vais a entender por qué. Esther no tuvo que pasarlo bien en el palacio, No tuvo que ser fácil. Esther fue separada de su familia, Esther fue llevada a un sitio que ella no entendía bien, es un contexto muy diferente al que ella estaba acostumbrada. Y quizás durante todo ese tiempo que ella estuvo ahí en el palacio, ella no entendía muy bien por qué Dios permite esto. ¿Para qué? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Yo no dudo que ella no estuviera enamorada del rey, no lo dudo. Se pudo enamorar y pudo estar, pero aún así ella diría, bueno, ¿no es judío tampoco? ¿Por qué Dios ha permitido que yo me case con un judío, con uno que no es judío? No le encajaban muchas cosas, pero su primo le dice, ¿quién sabe si Dios ha permitido todo esto para que llegue este momento y tú estés en el sitio correcto, donde puedas ayudar a resolver el problema? Así que, ¿qué hace Esther a partir de ese momento? Parece que hay un clic en la mente de Esther y algo cambia. Hasta ese momento había estado un poco ajena, distante del problema, pero algo hace clic en la mente de Esther que va a cambiar la actitud. Y fijaros qué interesante lo que hace Esther. Alguien que lea, por favor, capítulo 4, versículo 16, por favor. 15 y 16. ¿Quién tiene el 16? Perfecto, adelante. Vale. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no comáis ni bebáis, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que vosotros. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Muchas gracias. Bueno, pues este versículo para mí es súper importante. Esther ha entendido que ella es parte de la solución del problema. Primero ha entendido que el problema le afecta a ella, que afecta a sus queridos, y ahora entiende que quizás ella es parte de la solución del problema.
¿Qué es lo primero que hace Esther? Según el versículo que acaba de leer Hans. Orar. Bueno, un momento. Vamos a ser más matemáticos. ¿Lo primero que hace es orar? No. Realmente hace más. ¿Qué cosa hace? Pedir a los demás que oren. Y ayunen. Exactamente. Es lo primero que hace. Buscar la oración y el ayuno del pueblo de Dios. Ahora, siendo más matemáticos todavía. Ella, antes de pedir esto, estoy seguro que en su mente corrieron muchas ideas. Estoy seguro. Ella dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Realmente este problema es muy grande. ¿Yo puedo hacer algo? ¿No puedo hacer? ¿Quién sabe? Pero ella lo primero que accionó es solicitar la oración del pueblo de Dios. Primera acción, primera lección para nosotros. ¿Estás enfrentando un problema? ¿Hay amigos, gente querida tuya que está afrontando un problema? Pide la oración del pueblo de Dios. Esther supo que la oración y el ayuno del pueblo de Dios es el camino correcto hacia la voluntad de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más acciones toma en ese versículo 16, además de esa primera frase? Reúne a todos los judíos de Susa y ayunad por mí durante 3 días con sus noches. Por tanto, Esther, al solicitar la oración, también está poniendo un plazo. Esther no dice, bueno, vamos a orar, a ver qué pasa, ya llegará la respuesta de Dios. No. Esther quiere poner un plazo y pedir que durante ese plazo estemos en oración todo el pueblo de Dios. ¿Qué más hace Esther a continuación? En ese mismo versículo. Raquel, ¿qué más? Comprometerse a orar ella misma. Y sus doncellas. Ahora, os voy a decir una cosa. ¿Sabéis que sus doncellas no eran judías? ¿Os imagináis la cara de las doncellas cuando ella las reúne y dice, mira, venid para acá, que os voy a enseñar una cosa? ¿Habéis visto lo que yo hago todos los días? ¿Llevo aquí años haciendo todos los días? Pues ahora quiero que lo hagáis conmigo. O quizás ya se habían convertido algunas de ellas. Pero ella involucra a su círculo más cercano en la oración personal suya. Venid, vamos a orar. Yo también voy a orar junto con el resto del pueblo. Me comprometo en la oración y en el ayuno con el resto del pueblo. ¿Y qué más hace Esther? En este mismo versículo. ¿Qué más? Ha dicho, ella decide que está decidida o comprometida a morir. De hecho, ha ido un poco, porque Judith se sabe el final de la historia, claro. Pero realmente dice en el versículo 16, cuando acaba, dice, y luego me presentaré ante el rey. Dicho de otra manera, no lo deja en la oración, sino que su oración es una oración con propósito. Es una oración intencionada. Ella ya ha decidido que ella quiere ser parte de la solución. Ya lo ha decidido. De hecho dice, voy a hacer lo que mi primo me ha dicho. Mi primo me ha pedido que vaya a interceder al rey. Él es más sabio que yo y por tanto voy a tomar su consejo. Pero para hacerlo necesito las fuerzas del Señor. No las tengo. Ella es consciente de que ella no está preparada y por eso pide la oración del pueblo, la intercesión en ayuno del pueblo, y ella se pone delante de Dios también en ayuno. Pero no es después que decide, sino que ya es antes que ella ha decidido que va a ir a presentarse al rey. Fijaros qué interesante. Su oración es una oración con propósito. Dios mío, yo voy a ir a presentarme al rey, es lo que mi primo me ha aconsejado para hacer, es lo que quizás tú me has puesto aquí para hacer. Necesito tu ayuda, que me des fuerzas y me des sabiduría para hablar con él de la manera que tengo que hablar. ¿Estamos aprendiendo algo hoy de Esther?
porque esto mismo podemos aplicarlo nosotros en nuestro día a día, en nuestros problemas, en nuestras crisis, en nuestros riesgos. Y como decía Judy, ella es consciente de que esto puede implicar la muerte para ella. ¿Sabéis que existía una ley en el Imperio Persa que estaba vigente con el rey Asuero que decía que si te presentabas al rey sin su permiso, podías ser condenado a muerte? Esa ley estaba escrita y la conocía Esther. De hecho, Esther no iba a ver a su marido cuando ella quería. Fijaros qué interesante. En el un versículo anterior, dice, versículo 11 al final, cuando ella le contesta a Mardoqueo, le dice, la reina Esther le dice a su primo Mardoqueo, en cuanto a mí, hace ya 30 días que no he sido reclamada por el rey. Ella hace 30 días que no ha sido llamada por el rey a estar con él. Y ella sabía que si se presentaba ante el rey y el rey la rechazaba, podría estar en peligro de muerte. De hecho, os dejo que en casa averigüéis cómo es que la anterior mujer de Asuero, cómo fue que fue expulsada del palacio. Veréis que tiene que ver algo con esto. Muy bien. ¿Estás dispuesto tú a poner tu vida en peligro para ayudar al problema? Porque yo no siempre. Casi nunca. Me pongo yo en primer lugar siempre. Esther se puso ella al final de la lista de prioridades. Esther puso su vida en segundo lugar. Y eso es parte de lo que también tenemos que aprender. Y es que debemos orar a Dios con un objetivo concreto y sin egoísmo. Y sin egoísmo. Estando dispuesto a que sea la voluntad de Dios la que se haga y no la nuestra. Muy bien. ¿Alguien puede leer el capítulo 5, versículo 1, por favor? ¿Quién lo tiene? Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Muchas gracias. Terminaron los 3 días de ayuno y oración. ¿Y qué hace Esther? ¿Perdón? Primero se pone sus vestiduras reales, ¿sí? Y va adelante con el plan. Vamos, vamos. Yo había dicho hace 3 días, le dije a todo el mundo, además fijaros qué interesante. Ella se comprometió verbalmente y en público. Hermanos, vamos a orar porque yo me comprometo a poner mi vida en riesgo. Ora por mí. Y Esther se podía haber callado el plan. Y al final de los 3 días podría haber dicho, bueno, como nadie sabía lo que yo iba a hacer, pues no lo hago. No pasa nada. Esther se había comprometido porque sabía que era lo mejor para atacarle al problema. Y cuando acaban los 3 días de ayuno y oración, sin duda el Señor la ha fortalecido, sin duda Dios ha hecho su parte. Y entonces ella se pone sus ropas reales, se prepara, no es ignorante de los protocolos reales, y va a presentarse ante el rey. Dice que ella entra en el patio interior del palacio, no es donde estaba el rey, es en el patio interior, pero dice que ese patio era visible desde el salón del trono. Qué inteligente Esther. Dice, no voy a entrar directamente a su salón del trono, eso es un poco peligroso, pero voy a hacerme visible del rey para ver si él me llama. En casa podéis leer el final de la historia, no lo voy a desvelar.
Porque hasta aquí creo que ya Esther nos ha enseñado bastantes cosas. Por tanto, por último lugar, Esther pasa a la acción estando dispuesta a sufrir incluso la muerte. Así que de nuevo os animo a que en casa leáis todo el texto, el libro es un libro precioso donde se puede aprender mucho de la voluntad de Dios, de cómo Dios actúa a través de las circunstancias, cómo Dios quiere utilizarnos para cumplir su plan. Pero creo que hoy ya hemos aprendido cosas muy interesantes. Lo primero es estar informados del peligro, saber de dónde viene el peligro, no solamente fijarnos en las apariencias. Y os digo, hay un peligro ahí fuera que es una realidad. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte y todos somos pecadores. ¿Y sabéis qué? Nosotros hemos sido invitados a vivir con el Rey, por tanto sabemos cuál es la solución. Hablar con el Rey. Interceder por nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares ante el Rey. Pero es necesario estar informados y mantenerlo en la mente. También hay que entender que el peligro es para todos, no es solamente para aquellos que nos caen mal o aquellos que, incluso para nosotros mismos. Tenemos que aceptar que Dios nos pone a veces en situaciones para que seamos parte de la solución. Dios quiere utilizarnos para ser de bendición a otros. Es indispensable que busquemos la oración y el ayuno del pueblo de Dios y nosotros orar con un objetivo concreto y de una manera generosa, sin egoísmo. Y por último, pasar a la acción. Hablar cuando tengamos que hablar, hacer cuando tengamos que hacer, incluso a riesgo de poner nuestras vidas en peligro. Y acabo con algunas preguntas para pensar, para meditar en este día. ¿Qué peligros estás enfrentando tú o los tuyos? Algunos se han dicho antes, posibles peligros, pero piensa en tu vida. ¿En qué medida esos peligros son reales, te afectan? ¿Y en qué medida estamos cómodos en nuestro palacio, ignorando el problema? Bueno, me queda muy lejos, me queda muy lejos. Ah, no es ahora, llegará más adelante, es en unos meses cuando llegará el problema. Yo estoy aquí en el palacio tranquilo, por ahora. Esther podía haber dicho eso. Y por último, ¿estamos dispuestos a poner nuestra vida en un segundo plano para ser de bendición a otros, de ayuda al problema? Es lo que Dios hizo enviando a Jesús. Y Él tomó el problema para sí. Y dijo que no escatimó ni siquiera su propia vida, ¿verdad? Lo mismo espera Dios de nosotros. Así que me gustaría acabar con la canción que he dicho antes. Y mientras que suena esta canción, podéis escuchar la letra, que es bonita, pero sobre todo pensemos en estas preguntas que están delante de nosotros. ¿Qué aprendemos de la reina Esther? En cómo ella afrontó el problema y en qué medida nosotros podemos y debemos hacerlo también con esos problemas que nos están atacando ahora. Vamos a escuchar la canción y después ya pediré a Mark que él termine el culto. Yo no vivo por casualidades ni porque a mi maíz se le ocurrió tenerme. Yo no vivo por mi propia suerte ni confío en logros que desaparecen. Y si un día se me escapa todo y quedo sola en medio de la tormenta, tú guardarás mi corazón en paz perfecta. Oro, si me lastiman oro y si me duele lloro, pero me acuerdo y oro, otra vez oro. Si me da miedo lloro, pero me acuerdo y oro. Y me llenas de fuerzas otra vez. Oh, oh, oh.
Cuando sentía que envejecían mis huesos, que se secaban por la mala vibra del proceso. Allí donde la vida se convierte en un suceso, cuando el dolor deja caer en tu espalda todo el peso. No cualquier beso puede sanar una herida, no cualquier puerta te brinda una salida, no cualquier amor te hace sentir querida. Solo Hashem da vida a los muertos y no se me olvida. Oro, si me lastiman oro, y si me duele lloro, pero me acuerdo y oro, otra vez oro. Si me da miedo lloro, pero me acuerdo y oro. Y me llenas de fuerzas otra vez. Oh, oh, fuerzas otra vez. Tú guardarás mi corazón, perfecta paz, sin condición. Me guardarás y no me entenderás de tanta paz que tú me das. Guardarás mi corazón, perfecta paz, sin condición. Me guardarás y no me entenderás de tanta paz que tú me das. Oro, si me lastiman oro, y si me duele lloro, pero me acuerdo y oro, otra vez oro. Si me da miedo lloro, pero me acuerdo y oro. Y me llenas de fuerzas otra vez.